Hemos venido estudiando, mis amados hermanos, los atributos de nuestro Dios, de nuestro amado Dios. Y uno de los atributos que ya tuvimos la oportunidad de compartir es el atributo de la omnipresencia de Dios. O sea, Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no esté. Y esta mañana lo leíamos precisamente en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todas partes. Pero el tema que vamos a compartir hoy es la inmanencia de Dios. Este tema de la inmanencia es una doctrina que siempre la iglesia cristiana e incluso el judaísmo ha creído. ¿Y qué significa eso de inmanencia? Significa que Dios permea todas las cosas. No solamente que está en todo lugar, no solamente que Él es omnipresente, sino que también penetra todo, ¿sí? Penetra todo. O sea, Dios contiene todas las cosas. Eh, Ponemos el caso. Todos conocemos aquí el caso de ese famoso barco, el Titanic, ¿cierto? El Titanic se encuentra en el fondo del mar, allí en el fondo del océano. O sea que el Titanic está ¿dónde? En el océano. Pero además el océano está en este barco, en el Titanic. Ahora, cuando el hombre pecó, se presentó un distanciamiento, una separación entre Dios y el hombre. La naturaleza, la semejanza que Dios con que había creado al hombre a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza en el hombre se deformó, se perdió. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. O sea, ellos eran similares. Pero cuando el hombre peca, el hombre se aparta de la presencia de Dios, ya no hay similitud. Hay un término que utiliza Tozer que dice que es la disimilitud. Algo diferente a lo que es Dios. Y todo lo diferente a lo de Dios ha sido o pertenece a lo que es el infierno. El hombre es disímil de Dios, es diferente de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que el hombre está condenado a la muerte y va a tener un lugar final que va a ser realmente el infierno. Cuando se habla de un Dios que es un Dios moral, el hombre es un ser inmoral porque se ha apartado de los principios de Dios. Se ha roto esa naturaleza de Dios en el hombre. Ahora, ¿qué hace Dios para recuperar nuevamente al hombre, para volverlo a traer a una relación con él? Porque en el huerto la relación con Dios se perdió. Y Adán fue consciente de eso. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán se escondió de la presencia de Dios. Y recuerden que Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino porque Adán había perdido su lugar de privilegio delante de la presencia
de Dios, de esa relación de Dios. Y por eso le pregunta, ¿dónde estás ahora? Ahora tú. Ahora Adán estaría lejos de la presencia del Señor. Pero Dios en su infinito amor y en su gran misericordia, Él reconcilia consigo al hombre. Y lo hace básicamente por tres aspectos o tres actos divinos. El primero es la expiación, el segundo es la justificación y el tercero es la regeneración. ¿Qué es la expiación? La expiación es esa obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, o sea, es una obra objetiva. El Señor Jesucristo fue el que recibió en sus manos, en sus pies, los clavos. El Señor Jesucristo fue quien fue atravesado en su costado por una lanza. Él fue quien lo experimentó y lo vivió allí en la cruz. Él lo vivió. Eso tuvimos nosotros que hacer algo, nosotros o participado en algo en esa obra de expiación de Cristo. Para nada. Ahí nosotros no podemos o no pudimos hacer absolutamente nada. Fue una obra que el Señor Jesucristo hizo. El segundo es la justificación. ¿Sí? Dios declara justos a aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo, aquellos que se han acogido a lo que Él realizó allí en la cruz, que han abierto su corazón y lo han reconocido como Señor y como Salvador. O sea, la justificación declara al pecador justo, y esto tiene que ver con la ley. O sea, ante la ley, ese que antes era injusto, ahora por la obra del Señor Jesucristo en la cruz es declarado justo. Es un acto legal, es un acto de la justicia. Ahora, pero ni la expiación ni la justificación cambian a la persona. Ojo, ahí no hay ninguna, por ahora no hay ninguna transformación. Se acogió a la obra de Cristo, creyó en la obra de Cristo, es declarado justo, pero Dios no deja ahí a esa persona que ha creído en la obra del Señor Jesucristo. Porque junto con la expiación, ahora viene la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento. Ahora, todo aquel que es justificado es regenerado. Todos los que han sido justificados son regenerados. Ahora, la justificación y la regeneración no son lo mismo. La regeneración tiene lugar en la vida de la persona que ha creído en la obra del Señor Jesucristo. O sea, es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque está tratando con lo que la persona es, o sea, con la naturaleza de la persona. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y hace ese acto de expiación, Dios lo acepta, Dios lo recibe. Y Dios mismo es el que nos justifica por esa justicia de Cristo. Pero ahora somos regenerados. Esa regeneración implica que ahora la naturaleza de Dios es colocada en nosotros. Miremos lo que dice allá el segundo libro del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. El impío, en el impío hay una naturaleza carnal, una naturaleza pecaminosa. La imagen de Dios se perdió. En la persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, esa naturaleza ahora es impartida por el Espíritu
Santo. O sea que cada uno de nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, hemos sido participantes de esa naturaleza de Dios. Esa naturaleza que da vida eterna a todos aquellos que han creído. Ahora, eso nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber reconciliación si no se ha pagado la deuda, si no ha sido pagado la deuda por el pecado, si no hemos sido declarados justos y si no tenemos la misma naturaleza. Nacer o ser regenerados es la misma expresión, es lo mismo. Ahora, esto tiene que ver con un asunto moral. Dios es un Dios moral. Y esa naturaleza divina que es impartida en nosotros tiene que ver con la parte moral. ¿Estamos? Dios no se puede relacionar con algo que no sea de su misma naturaleza. Dios no se puede relacionar con el pecado. Recuerden que la palabra dice que ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? No puede haber ninguna relación. Ahora, ese proceso de regeneración que se produce en nosotros, que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, donde se restaura la imagen de Dios en cada persona, nos lleva a tener una similitud con Dios. Y esa similitud nos permite acercarnos a Dios. Fíjense, somos reconciliados. Pero muchas personas pueden ser reconciliadas sin que tengan una adecuada relación. Sí, mi pecado fue perdonado por la obra de Cristo. Sí, he sido justificado, ya no debo nada ante la ley. Nací de nuevo, puedo acercarme confiadamente a Dios, pero me mantengo lejos. El hecho de ser reconciliados no garantiza que tengamos una adecuada relación con Dios. O sea, que no haya una adecuada comunión. Y lo que Dios anhela es tener relación con cada uno de aquellos que hemos sido regenerados o que hemos nacido de nuevo. Un animal, un gato, tiene una naturaleza diferente a la naturaleza del hombre. ¿Cómo una persona puede tener una comunión de relación con un gato? No se puede. El gato simplemente es una mascota, porque la naturaleza del gato es una naturaleza animal, mientras que la naturaleza del cristiano es una naturaleza divina. De la misma manera, Dios no puede tener comunión con el pecador. No lo puede hacer. O sea, no se puede tener comunión. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Qué dice el apóstol aquí? Que todo el cristiano ha sido vestido. ¿Vestido de qué? De un nuevo hombre. O sea, hay una nueva naturaleza en esa criatura. ¿Y qué va haciendo esa nueva naturaleza? Que cada día haya renovación. ¿Qué significa renovación? Volverlo otra vez, prefijo renuevo, otra vez, nuevo, hacerlo nuevo.
¿Y cómo se hace esa renovación? ¿Hacia dónde va dirigida esa renovación? Hacia el verdadero conocimiento, dice el versículo. ¿El verdadero conocimiento de quién? De quién es Dios. Hasta que esa persona, hasta que esa criatura sea conformada a la imagen del que lo creó, dice aquí, a la imagen de Dios. Y ese nuevo hombre está en cada uno de nosotros. Y ese nuevo hombre es el que nos permite tener comunión, una relación íntima de comunión con Dios. Dios no puede tener comunión con algo que no sea semejante a Él. Por eso Dios nos hace nacer de nuevo. Donde no hay semejanza, no puede haber comunión. Por eso hemos sido revestidos de ese nuevo hombre. Ahora, eso no significa que ya seamos perfectos, ¿sí? Pero ya hemos sido revestidos de ese nuevo hombre. Esa semilla ya está en cada uno de nosotros y podemos tener comunión con Dios. Porque Dios, la naturaleza de Dios es una naturaleza divina. Y Él puede tener ahora comunión. ¿Con quiénes? Con su pueblo. Por eso podemos nosotros, con todo nuestro corazón, decir, Abba, Padre. ¿Qué dice Romanos 8:15? Miremos lo que dice Romanos 8:15. Dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. Un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. A mí me gusta observar mucho las familias. Y en este tiempo que estuvimos unos días de descanso, le decía a mi esposita, mira esta familia. Y cuando uno ve al papá y la mamá, y uno comienza a ver a los hijos, a las hijas, y uno dice, mire, este tiene la misma cara del papá. Esta chica es la misma versión en femenino de su papá. No la puede negar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo origen. El origen de esos hijos viene de ese par de esposos, de hombre y mujer. Tienen la misma naturaleza. ¿Sí? Y qué feliz cuando a uno le dicen es que su hijo se parece mucho a usted, ¿no? ¿Cierto? No lo puedo negar. Pero grave cuando dice, oiga, ese hijo parece que no fuera suyo. Eso sí, ahí sí es grave, grave. ¿Mm? Muy bien. Así es que tenemos, mis amados, que Dios se goza cuando esa naturaleza y las características o los atributos comunicables de Dios se pueden comenzar a observar en esos hijos. Y podemos decirle, Abba, Padre. O sea, hay similitud. Hay similitud. Ahora, esta parte de la inmanencia donde Dios penetra todo, implica que nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, podemos tener ahora relación y comunión con Dios. Pero ¿por qué muchos cristianos, mis hermanos, sienten o experimentan en su corazón que Dios está lejos de ellos? Que Dios está por allá lejos, sentado en el trono, ¿sí? Les cuesta trabajo regocijarse, gozarse. Les cuesta trabajo adorar, exaltar el nombre del Señor. Porque hay esa sensación como de distanciamiento de Dios en el corazón de las personas. Entienden conscientemente, comprenden en su mente de que son hijos, que han sido adoptados, ¿sí? Que han sido justificados. Entienden lo que es la expiación. Saben que van a ir
un día de estos al cielo. O sea que tienen una buena teología. Pero ¿por qué no hay esa relación íntima, esa relación cercana con su Padre? Una cosa es saberla y otra cosa es poderla experimentar y poderla vivir. Y tenemos nosotros, mis amados hermanos, que saber qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Hay un ejemplo muy sencillo. Todos sabemos que está de día. ¿Por qué? Porque salió el sol. Si no hubiera salido el sol, pues estaríamos de noche. Pero salió el sol, ¿sí? Usted en este momento podría salir allí al campo y exponerse al sol cuando hay una nube gris, una nube oscura. Pues no. Usted sabe que el sol está allí, ¿cierto? Pero usted no puede salir a broncearse porque no. Allí no está el sol alumbrando, sino hay frío, hay nubes que están tapando la intensidad del sol, aunque usted puede estar seguro de que sí, allá está el sol, pero usted no lo siente, usted no siente ese calor que se experimenta cuando nos exponemos al sol. Y eso puede estar pasando, mis amados, en nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios está. Sabemos que Dios está a nuestro lado, ¿sí? O sea que hay algunos que piensan que Dios no está a su lado, entonces invitamos al Señor a que venga a este momento, invitamos al Espíritu Santo. No, no. Él siempre está porque Dios es omnipresente. Otra cosa es diferente, que no vemos o no experimentamos la manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios se da cuando hay una adecuada relación. Fíjense que muchas de las canciones hoy en día lo que buscan es cómo nos acercamos a Dios, cómo queremos nosotros estar más cerca de Dios, ¿sí? Coros y oraciones que escuchamos están en ese sentido, que Dios se acerque a nosotros, pero Dios ya está ahí cerca, ¿sí? Lo que leíamos en el Salmo, ¿a dónde podemos huir de la presencia de Dios? A ningún sitio, a ningún lugar. Dios está permanentemente. Lo que pasa es que no, la manifestación de la presencia de Dios no está. Por eso lo sentimos distante, distante. Ahora, ¿por qué se presenta eso? Mira, en la práctica, mis hermanos, ¿por qué podemos experimentar ese distanciamiento de Dios? ¿Cuál es realmente la causa? El sentirnos lejos de Dios no es porque realmente Dios esté lejos. Les decía que a veces oramos por esa manifestación de la presencia de Dios, de querer estar más cerca de Dios. Pero ¿por qué eso, mis amados hermanos? Si la presencia de Dios está permanentemente, ¿por qué no está la manifestación de esa presencia? Ustedes recuerdan que la presencia manifiesta de Dios estaba en medio del pueblo de Israel y la gente lo podía observar allí en el tabernáculo. La columna de fuego en la noche, la nube en el día. Se podía ver esa presencia de Dios, pero también tenemos que recordar que en un momento dado esa presencia manifiesta de Dios se apartó del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó? Pues por causa del pecado. El pecado es lo que crea esa disimilitud o esa otra naturaleza diferente a la naturaleza de Dios en el hombre. Ahora, ¿cuál puede ser nuestro modelo? ¿O cuál debe ser nuestro modelo? La misma palabra lo dice, ¿no? El modelo al cual aspiramos a llegar nosotros
como cristianos hasta que todos lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo. Primero, del conocimiento del Hijo de Dios, pero también a ser formados en cuanto a carácter, ¿cómo? Como Cristo. No dice, pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Recuerden que el autor de Hebreos dice, mire, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. En otro tiempo habló por los profetas, ¿sí? En otro tiempo también envió ángeles, pero en este tiempo, cuando le está hablando allí a los hebreos, habló a través de su Hijo. Y Pablo allí en Colosenses dice que el Señor Jesucristo, en él habita toda la plenitud de Dios, en el Señor Jesucristo. Así que miremos algunas de esas cualidades de Cristo. Y la primera cualidad en Cristo es su santidad. Cristo, el Señor Jesucristo, fue un hombre santo. El Espíritu es un Espíritu santo. Ahora, preguntaríamos, ¿qué tan contaminados de pecado está el cristiano promedio? Si hay pecado, si hay contaminación de pecado, no puede haber relación con Dios. El arrepentimiento y la confesión de pecados tiene que ser algo continuo. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que usted confiese sus pecados? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que realmente en su corazón hay un acto de contrición? Un acto en que permita que el Espíritu Santo examine su corazón, como leíamos en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y ve si en mí hay pecado, hay engaño, ¿qué hay en mí? Y el mismo Salmo dice que Dios conoce todos nuestros pensamientos, los pensamientos más íntimos. Pero a veces a nosotros nos parece que las cosas que hacemos no son pecado, o las cosas que pensamos, o las cosas que decimos, porque nos parecen comunes y corrientes. Eso es normal. Pero cuando vamos a la palabra y nos exponemos a la santidad de Cristo, vemos que muchísimas de las cosas que nosotros decimos, hacemos, pensamos o dejamos de hacer son realmente pecado. No puede haber relación, no puede haber una comunión íntima con Dios si en nuestra vida hay pecado. Si en nuestra vida hay sentimientos impuros. Si en nuestra vida hay deseos que no sean santos. Si hay pensamientos internos que son contrarios a la voluntad de Dios. Si vemos, decimos o hacemos algo que está en contra de los mandatos del Señor. Y tristemente hoy en día, mucho cristiano, entre comillas, vive en pecado. Vive en pecado. Y mientras no haya santidad, un arrepentimiento continuo, no puede haber una adecuada relación con Dios. ¿Por qué creen ustedes que los impíos tienen que estar permanentemente repitiendo a veces oraciones y cosas así, pensando que Dios los está escuchando? Si Dios no se relaciona con nadie que no tenga su propia naturaleza. Dios no se relaciona con alguien que no ha nacido de nuevo. Lo que dice la palabra son vanas repeticiones. No sirven absolutamente para nada. Otra de las cualidades del Señor Jesucristo es que Él se dio, o sea, Él se entregó totalmente. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarnos? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarnos? Nosotros somos muy indulgentes, diríamos, con nosotros mismos. Como dijo el Señor Jesucristo, le aplicamos toda la ley al otro. ¿Sí? Vemos la pajita que hay en el otro y le damos garrote con toda. Pero no
queremos ver la viga que está en nuestros propios ojos. ¿Por qué? Mis amados, tenemos que exponer nuestro corazón delante de Dios. Porque nos engañamos con mucha facilidad. Nos engañamos con mucha facilidad. Nos convertimos en personas egocéntricas. ¿Qué significa eso? Todo se tiene que mover alrededor de mí. Vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. Vivimos no para glorificar a Dios, sino para glorificarnos a nosotros. Aunque en la iglesia decimos, amén, gloria a Dios. ¿Qué tan egocéntricos estamos siendo, mis hermanos? Cuando usted a alguien le dice, ¿usted por qué es tan egocéntrico? ¿Usted se pone feliz? ¿Cierto que no? ¿No es cierto? ¿Por qué muchas veces las congregaciones no crecen como deberían crecer? Porque es que no tengo, de mi tiempo, no tengo disponibilidad para llevar el evangelio. ¿De quién es el tiempo? ¿Mío? Pero estoy diciendo que es mi tiempo. Estoy diciendo que es mi vida. Mi. ¿Eso se llama? Egocentrismo. Nuestros corazones se han convertido en corazones complacientes y egocéntricos. Entonces estoy primero yo. No está primero el Señor. Estoy primero yo. No está primero mi familia. Estoy primero yo. No está primero la iglesia. Estoy primero yo. Trato de sacar partido para mi propio beneficio. Y Dios no puede tener relación, comunión con alguien egocéntrico. Porque una de las condiciones del cristiano es que tiene un Señor. Que se debe dar el señorío de Cristo en el corazón de la persona. Y ese egoísmo y ese egocentrismo nos impide disfrutar de la presencia de Dios. Cristo se dio, se entregó totalmente. ¿Qué guardó para sí? Todo lo dio, su propia vida. ¿Qué otra cualidad encontramos en Cristo? Su amor. Por amor fue que se dio. Pero a veces nosotros somos bastante calculadores, ¿eh? Sí, yo voy a la iglesia, pero a esta reunión no voy. No me interesa. Sí, yo voy a la iglesia, pero no, que no se metan en mi vida. Que no me exijan demasiado. ¡Wow! Fíjese qué manera tan carnal en la cual estamos viviendo, mis hermanos. Y sin embargo decimos, gloria a Dios. ¿Cómo ha sido o cómo es el amor de Cristo? Infinitamente grande. El amor del Señor nunca ha cambiado. Un amor apasionado, un amor desbordante, un amor que ha entregado todo por completo. ¿Qué dice el apóstol Pablo allá en Romanos 15:3? Que Cristo ni aún se quiso agradar a sí mismo. Pero nosotros somos demasiado autocomplacientes. Vivimos para nosotros mismos. No importa que yo esté bien. Hay un dicho popular, un refrán popular que dice, con tal coma yo y mi macho,
así no coma mi muchacho. Y eso que el macho se refiere a una bestia, ¿no? Un animal de carga, porque lo necesito, una mula. Estamos siempre centrados en nosotros mismos, centrados en nosotros mismos. No doy tanto de ofrenda porque necesito pagar la última cuota del celular, del iPhone 18, el iPhone, ¿qué número van? Ni sé en qué número van. ¿Mm? Tengo que comprar los últimos vestidos que salieron, la última moda, el grito de la moda. Queremos estar metidos en la corriente del mundo, sin estar atentos a las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Y calculamos, nos volvemos calculadores. O sea que nuestro amor está condicionado. ¿Cómo podemos tener comunión con alguien que se dio totalmente a nosotros, como el Señor Jesucristo, con alguien que es fríamente calculador? ¿Cómo? Si a eso se le llama pecado. El anhelo del Señor es tener comunión con sus hijos, pero una comunión y una relación cercana, íntima, no una relación de lejos. Muchos a veces no pueden tener una adecuada relación con Dios porque no han tenido una adecuada relación con sus padres terrenales. Pero eso no es excusa para comenzar a tenerle. ¿Qué otras cualidades encontramos en Cristo? La bondad, esa piedad del Señor Jesucristo. Bondadoso. ¿Esa bondad de Cristo realmente está en nosotros? ¿O nos hemos convertido en personas ásperas, personas duras, bruscas, incluso a veces amargadas? ¿Cuántas personas quieren realmente estar con nosotros? O muchos dicen, no, yo no me acerco a ese porque cada vez que me acerco a él, no, es como, parece como si uno se acercara a un limón ácido. ¿Mm? ¿Cómo se puede vivir con una persona así en la casa? ¿Usted piensa que Cristo se acercaría y viviría con una persona así? El Señor Jesucristo no tiene relación con una persona así. ¿Mm? ¿Qué tan perdonador somos? Tan perdonadores. ¿Perdonamos rápidamente? El Señor allí en la cruz está diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿cuántos que se llaman cristianos son duros y vengativos? Se quieren desquitar. Me las hizo, me las paga. ¿Cómo me vengo yo de la otra persona? Aunque muchos dicen, sí, la venganza es del Señor, pero espere que me dé papaya y verá que, ¿ah? De nada, mis amados hermanos. ¿Qué más sentir había? ¿Qué otra cualidad había en el corazón de Cristo? Su celo de la casa de Dios, por la casa de Dios. Allá en el Salmo 69:9 dice, me consumió el celo de tu casa. Dios es un Dios celoso. Isaías 9:7 dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Con qué ejemplo podemos comparar ese celo de Dios? Con el fuego cuando arde. Cuando el fuego arde, consume a su alrededor todo. Cuando han habido estos grandes incendios, mis amados hermanos,
¿sí? La gente tiene muchas veces que abandonar sus casas, salir, porque el fuego es tan fuerte, tan celoso, que consume absolutamente todo lo que hay. ¿Esa clase de fuego está en su corazón? ¿O parece más bien como una veladora ahí? ¿O como una hoguera tratando ahí de soplar, de soplar, de soplar para que encienda? ¿Hay fuego realmente en su corazón por las cosas de Dios? ¿Hay esa pasión en su vida? ¿Anhela estar en la casa de Dios cada vez que nos congregamos, cada vez que nos reunimos para estar en comunión con los hermanos, para levantar nuestra adoración al Señor? ¿O su actitud es una actitud de un cristiano medio dormido, descuidado, aletargado, por no decir otra palabra? ¿Cómo está su condición? ¿Hay realmente celo y pasión por las cosas de Dios? ¿Qué otras cualidades? La humildad de Cristo. Siendo Él el Dios altísimo, el excelso, el Dios todopoderoso, omnipotente, el Dios de dioses. Y aún así se humilló. Se hace hombre, se hace siervo, se hace como el más bajo de los hombres. ¿Así actuamos nosotros? Es que usted no sabe quién soy yo. Nos convertimos en personas arrogantes, en personas orgullosas, totalmente diferentes, diferentes de Dios. Por eso tenemos que examinar cada día nuestro corazón. Permití que el Espíritu Santo nos hable a través de las Escrituras para ver mi propia condición delante de Dios. Sí, hemos sido reconciliados. Pero ojo, ojo con lo que permitimos nosotros cada día en nuestras vidas. Sí, somos salmos. Hemos creído en la expiación, hemos sido justificados, hemos sido regenerados. Pero Dios quiere regenerar, renovar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero mis amados hermanos, ojo, porque el pecado es la causa de la separación del hombre con Dios. El pecado es el que no nos permite acercarnos a tener una adecuada relación con Él. Y a veces permitimos que haya pecado en nuestras vidas y que no haya sido confesado. Dios no se manifiesta al orgulloso. Dios no se manifiesta al arrogante, siendo Él manso, siendo Él humilde. Dios no se manifiesta al que es duro. Dios no se manifiesta al que es mentiroso. Dios no se manifiesta al que no perdona, al que es severo, al que es rígido. No, Dios no se manifiesta a Él. ¿Cómo Dios se va a manifestar a una persona que está manchada del pecado? Si Dios es santo, 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 no puede haber comunión con Él. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, manifestó lo siguiente, allí en Juan 1:18. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Piense que el Señor Jesucristo jamás dejó el seno del Padre. ¿Cómo está ese verbo estar ahí? ¿En qué tiempo está? El unigénito Hijo que está. Algo, un presente continuo.
El único momento en que Dios el Padre le dio la espalda al Señor Jesucristo fue cuando estaba allí en la cruz, cuando fue cargado todo el pecado de la humanidad. Y el Señor Jesucristo lo manifestó: yo no soy de aquí, yo soy de arriba. Yo descendí del cielo. Yo vengo de allá. Y ese hace Dios santo, hecho carne, Señor Jesucristo, ¿cómo puede tener relación con alguien que vive en un mundo lleno de pecado? Cuando permite que en su vida esté albergado el pecado. Cuando usted se reúne con un cristiano, ¿de qué habla? ¿Hablan de las cosas espirituales realmente? ¿De las cosas de Dios? ¿O hablan del último partido de su equipo predilecto? ¿Del carro que se quiere comprar? ¿La ropa que quiere cambiar? ¿O habla de la política, o del presidente, o de la situación mundial? Se habla de cualquier otra cosa, menos de las cosas que son realmente valiosas y eternas. Y después queremos acercarnos a Dios, hermanos. ¿Cómo? Es imposible. Porque Dios no se puede manifestar a la vida de esa persona. Porque su naturaleza está siendo diferente. Hay naturaleza de pecado. Por eso necesitamos confesarnos, apartarnos del pecado, arrepentirnos. Hoy en día el mundo no quiere aceptar la palabra pecado. Pero el pecado sigue siendo pecado para Dios. Él no ha cambiado la terminología. Y lo mismo que Dios dijo desde el principio que es pecado, sigue siendo pecado y lo seguirá siendo siempre. No podemos seguir a Jesús desde lejos. Dios quiere que lo sigamos de cerca, que estemos en plena comunión con Él. Pero mis hermanos, realmente en nuestro corazón hay esa convicción donde podemos meternos con Dios, derramar nuestras lágrimas delante de Él, derramar nuestro corazón, reconociendo que la distancia que tenemos entre Dios, entre nosotros y Dios, es grande por causa de nuestro propio pecado, y de esa manera poder arrepentirnos, poder confesar, comenzar a expresar la gratitud que hay en nuestro corazón, la gracia abundante que Dios nos ha dado. Tenemos que hacerlo. Es necesario, mis amados hermanos, arrepentirnos. No podemos habitar en la presencia de lo santo con pecado en nuestras vidas. No podemos estar en presencia de un Dios santo cuando hay mentira, engaño, dureza, pecados sexuales, envidia, rencores. No podemos estar en la presencia de Dios. Por eso el Señor dice allá que a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor quiere y anhela que nuestro corazón arda con un fuego tan intenso por las cosas de Él, que queme todo aquello de mundanalidad, todo aquello que viene del mundo, y que nos podamos concentrar en las cosas celestiales, en las cosas de Dios. Esa inmanencia de Dios que nos penetra se quiere manifestar. La manifestación de Dios. Ahora está en cada uno de nosotros, mis hermanos, tomar esa decisión. El pueblo de Israel fue llamado multitud o múltiples veces más bien al arrepentimiento.
Dios envió a sus mensajeros a decir al pueblo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y Dios les decía de qué debían arrepentirse. Y el pueblo incluso le preguntaba a Dios, pero ¿qué hemos hecho? Si nosotros hemos hecho lo que tú nos has dicho, hemos presentado los sacrificios, hemos hecho eso. Ellos pensaban que a través de los sacrificios y de las cosas ya tenían todo garantizado, pero sus corazones estaban lejos de Dios por causa del pecado. Y en esta hora quiero preguntarle, ¿qué tan cerca de Dios está usted caminando? ¿Cómo es su relación diaria y continua con Él? ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación donde realmente usted experimenta la presencia de Dios en su vida? ¿O es como si usted hablara y hablara y hablara y hablara y no hay respuesta? No experimenta nada en su vida. Y la otra cosa, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay una sintomatología que ya la miramos. Hay un diagnóstico, pero también hay un tratamiento para volvernos nuevamente a acercar a la presencia de Dios. Tenemos definitivamente que volcar todo nuestro corazón. No podemos vivir un cristianismo mediocre como el que hoy en día se vive en muchos o lo experimentan muchos, entre comillas, cristianos. Un cristianismo donde solamente está enfocado en este mundo, en la prosperidad de este mundo, en tener casa, carro y beca, en que Dios haga un milagro por aquí, otro milagro por allá, pero de lejitos. Dios quiere una relación íntima, continua y permanente con Él. Y eso exige de nosotros que también caminemos vidas santas. Y para eso es necesario continua y permanentemente el arrepentimiento, el cambio de nuestra actitud, nuestras vidas expuestas, nuestros corazones abiertos y expuestos totalmente a la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra, por ser ese Dios que eres, que quieres tener una íntima comunión con cada uno de nosotros. Pero hoy tenemos, Señor, que reconocer que hemos estado muchas veces tan apartados de ti. Sabemos que tú eres un Dios omnipresente, pero no hemos experimentado, Señor, en nuestras vidas la manifestación de tu presencia real. Y es por causa de nuestro pecado, y lo reconocemos, porque aún hay orgullo en nuestros corazones, hay arrogancia, hay autosuficiencia, hay engaño, hay mentira, hay mundanalidad, hay inmundicia. Señor, y te pedimos perdón. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo traiga esa convicción real a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento de lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Que realmente, Señor, en nuestros corazones haya ese genuino arrepentimiento, Dios. Poder sentir el mismo desprecio y odio que tú sientes por el pecado, que lo podamos experimentar nosotros también hacia nuestro pecado, Dios. Y que con la ayuda de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo, nos apartemos y lo odiamos, oh Dios. Señor, no queremos caminar a la distancia. No queremos verte a la distancia. Queremos entrar en comunión contigo, cenar contigo, compartir contigo, Dios. Ver la manifestación, Señor, de tu presencia en cada una de nuestras vidas. No queremos un cristianismo nominal. Queremos un cristianismo real, donde Cristo sea real en cada una de nuestras vidas, manifestando estas cualidades de Cristo en nosotros.
Pero necesitamos, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que coloques ese querer como ese hacer por tu buena voluntad. Gracias, amado Dios, por lo que estás haciendo en tu pueblo, en medio de tu pueblo, con tus hijos. Gracias porque tú que comenzaste esa buena obra la perfeccionarás hasta el día del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.